Capítulo 27. Europa en guerra. 1740-1763. Los años medios del siglo XVIII son marcados por una lucha gigantesca que, tanto en su primera como en su última fase, gira en torno de dos principales rivalidades internacionales. Una entre Prusia y Austria. Fue notable por su novedad, mientras que la otra era de todas las cuestiones europeas la más familiar. La guerra de sucesión austríaca y la de los 7 años salieron de una causa común. En 1740 Federico II de Prusia empuñó la espada porque estaba decidido a ganar renombre con la conquista de Silesia. En 1756 desencadenó una segunda guerra de miedo que Silesia le fuera arrebatada. Por espacio de 23 años, Silesia, con su rica industria de tejidos, sus minas de hierro todavía no explotadas y sus excelentes comunicaciones fluviales, mantuvo a la vieja Austria católica y a la ruda y creciente potencia protestante de Prusia frente a frente. Una vez encendido el fuego, se propagó extensamente. Surgieron todas las apetencias políticas, se amenazaron las fronteras más estabilizadas. Casi todo el continente se vio enredado en una lucha que hizo derrochar mucho dinero y mucha sangre, y que pasó por muy diversas vicisitudes de fortuna. En un determinado momento pareció que Austria sería destruida, en otro que Francia sería desmembrada, y en un tercero que Holanda y los Países Bajos serían anexionados por los franceses, mientras en un cuarto parecía que a Prusia la derrotarían los rusos y los austríacos. Pero, en 50 años de lucha encarnizada, a pesar de estas violentas oscilaciones, el mapa de Europa sufrió pocos cambios, a no ser la transferencia de Silesia a la corona de Prusia, botín tomado al comenzar la Primera Guerra mediante un acto de la más negra traición, pero defendido contra un mundo de enemigos por el genio y la pertinencia de un gran soldado. Entretanto, se desarrollaba una contienda entre Inglaterra y sus rivales comerciales y marítimos, Francia y España, que procedía de una raíz distinta y preñada de consecuencias más importantes. La guerra entre Francia y España, que estalló a causa del derecho español de visita de barcos en 1739 y que pronto se complicó con la más crítica entre Inglaterra y Francia, no le hicieron los estadistas de Londres, París o Madrid. Dondequiera que un inglés encontraba en alta mar un español o un francés, lo miraba como rival y enemigo. Fue una lucha no de cortes y de gabinetes, sino de los hombres que se hallaban en su puesto, de marineros y comerciantes, de contrabandistas y corsarios, de perdularios, de colonos y de aventureros, de compañías mercantiles rivales, disputando o querellando a lo largo del continente español de América, en Arcadia o Terranova, en las riberas del Ohio o del San Lorenzo, bajo el ardiente cielo de la India, entre los campos de arroz del Carnático o entre las cañas y los mangos de Bengala. Era inevitable que la competencia no regulada por el comercio y las colonias o por el dominio de Asia y de América provocase innumerables colisiones entre los anglosajones y sus rivales latinos. Disputas privadas habían de acabar en una guerra inoficial. En vano Sir Roberto Walpole trató de evitar ser envuelto en hostilidades a causa del derecho español de visita en 1739. El clamor popular, que tuvo resonancia y que fue reforzado por la elocuente oposición parlamentaria, le obligó a entrar en esta guerra. Bastó que barcos ingleses que comerciaban en el continente español americano hubiesen sido rudamente registrados en busca de contrabando por guardacostas españoles, y que marineros ingleses cargados de cadenas fuesen enviados a inmundas prisiones españolas. En Inglaterra, las quejas de marineros y comerciantes siempre son escuchadas fácilmente, y la historieta de un malvado español que había cortado las orejas al capitán Jenkins puso furioso al país, al que sólo podía calmar una declaración de guerra tan impolítica como injusta. La lucha marítima y colonial, que así empezó contra la opinión del mejor estadista inglés, duró con pequeños intervalos, pues cuando las hostilidades formales cesaban, seguía la lucha no oficial y local, hasta la Paz de París de 1763. Entonces resultó evidente que el cetro del dominio colonial había pasado de Francia a la Gran Bretaña. En la India y en el Canadá, gracias a las victorias de Clive y de Wolfe, la influencia británica triunfaba sin disputa. Este cambio en el equilibrio del poder colonial, que por poco que fuese apreciada su significación en la época, constituye una de las grandes revoluciones de la historia humana, difícilmente hubiera podido efectuarse a no ser por la guerra continental. Los barcos ingleses, tanto los mercantes como la escuadra real, eran más numerosos que los franceses y los españoles, porque en Inglaterra, aunque no para Jorge II, los intereses marítimos y coloniales siempre estaban en primer lugar, mientras que Francia y España descuidaban el mar en beneficio de la tierra.
Hay pocos errores más calamitosos en la historia de Francia que la decisión tomada en 1740 de unirse a Federico de Prusia en su ataque a María Teresa. Con ello, Francia se vio envuelta en una continua y agotadora guerra que le ofrecía muchas tentaciones y les ponía muchos riesgos, exigiéndole muchos sacrificios, de manera que le era imposible preocuparse por sus dispersos colonizadores de ultramar. En consecuencia, la escuadra francesa fue descuidada y el error no fue enmendado hasta que el Canadá y la India hubieran pasado a manos británicas. Es una de las ironías de la historia que la falla que ayudó a Inglaterra a hacerse dueña de los mares contribuyese también a asegurar el predominio de Prusia en Alemania. No fue solo un error, sino un crimen. Francia había aceptado solemnemente la pragmática sanción que garantizaba a María Teresa la sucesión del trono austríaco, pero el gobierno francés estaba siempre expuesto a ser arrastrado a la guerra por los delirios de grandeza de su aristocracia militar. La prudencia del rey y del cardenal Fleury no pudo hacer nada. La perspectiva de liquidar antiguos resentimientos con el enemigo ancestral, cuando parecía inerme y sin amigos, se sobreponía a todo escrúpulo de conciencia y toda previsión en el mariscal Bellisle y su aristocrático séquito de cabezas calientes, que se preguntaban si no era preciso aprovechar la ocasión. Raras veces ha sido tan duramente castigado un pecado contra la buena fe internacional. Los ojos clarividentes de Federico II, 1740-1786, no estaban empañados por la neblina de antiguas rivalidades. El joven y calculador realista, mal alemán pero buen prusiano, no había recibido agravio alguno de Austria, ni sus pasivos súbditos apolíticos tenían deseos de conquistas, pero se abrió un campo magnífico a la ambición. Con un fuerte ejército, un tesoro repleto y un pueblo obediente, el Hohenzollern era dueño de su destino. La lealtad no restringía su libertad, estaba dispuesto a empuñar su espada en cualquier ocasión en que los intereses de Prusia lo exigiesen. La manipulación de fuerzas políticas no frenadas por la religión o la caballerosidad, por el respeto de los compromisos o por cualquier sentimiento hacia la raza germánica fue la característica de aquel reinado y constituyó su dudosa contribución a la vida pública de Alemania. El mundo ha admirado su frío sentido de la realidad, su desprecio de los placeres y su vida laboriosa, considerándose siempre como el primer servidor del Estado prusiano, así como que poseyera en un grado no igualado el don de caudillaje en la guerra y en la paz. Los alemanes pueden encontrar defectos en el soberano que nunca afectó esconder su desprecio por la lengua y la literatura de la patria, pero los prusianos tienen razón al mirar al gran Fritz como uno de los grandes constructores de su Estado. Ante lo brillante de sus trascendentales servicios fácilmente perdonan el hecho de que fuera un infiel en religión, cínico en política y en su concepto intelectual de la vida, discípulo de Voltaire. Ven en él al soberano que hizo temer al ejército prusiano en Europa, que estableció la reputación de Prusia como estado militar y que añadió nuevas e importantes provincias a la herencia prusiana. Lo honran como comandante generalmente victorioso, pero nunca más grande que en las más oscuras horas de la derrota, como un rey que guió a su país a través de grandes pruebas hacia la paz y la seguridad y que lo elevó a una posición de indiscutible predominio en Alemania. A las conciencias escrupulosas que vacilan ante la larga lista de actos de dudosa moralidad que empiezan con la perfidiosa toma de Silesia y terminan con el primer reparto de Polonia, con el que Federico consiguió sus objetivos, replican que tal era la moralidad de la época y que el Hohenzollern no era peor que sus contemporáneos. La doctrina de que el fin justifica los medios forma parte necesariamente de la apología prusiana de Federico II. Su ambición era grande, pero no exorbitante, exigiendo mucho de su pueblo, pero siempre para finalidades prusianas y prácticas. No era, sin embargo, indiferente a las ventajas del equilibrio del poder. La Europa por la que combatió era aquella en que Prusia, fortificada con la adquisición de Silesia, hacía frente a una Austria que se había engrandecido con iguales procedimientos. Tal Europa la tuvo mediante la paz de Aquisgrán de 1748, utilizando el ejército prusiano como instrumento diplomático, consiguió su objetivo. Lo lanzaba al combate, lo retiraba y lo volvía a lanzar contra su viejo enemigo. Alternativamente, salvó a Austria de Francia con un tratado, a Francia de Austria con un ataque. Sus intervenciones y sus retiradas fueron en todo caso decisivas, de manera que en aquellos 8 años Federico fue el único de todos los combatientes que tenía motivos para sentirse satisfecho. Mientras todos los demás salieron con las manos vacías, él ganó Silesia. Con todo, fue precisa otra larga guerra antes de que el orgulloso espíritu de María Teresa se viese obligado a consentir la pérdida.
En octubre de 1740 el emperador Carlos VI, muriendo sin sucesión masculina, dejó Europa en una ocasión para demostrar que los principios del honor, caballerosidad y buena fe no estaban del todo proscriptos de las relaciones internacionales. Su hija, María Teresa, era una joven recientemente casada e inexperta en los negocios. Sus títulos a la sucesión de la indivisa herencia de los Habsburgo austríacos habían sido reconocidos por todas las cortes importantes de Europa, con la excepción de Baviera, y, en muchos casos, a cambio de ventajas ya obtenidas. Pero ni el sexo, ni la inexperiencia, ni las solemnes garantías dadas a su padre le aseguraban ser reina de Hungría. Dentro del primer año de su ascensión se vio envuelta en una lucha desesperada para salvar la herencia de sus antepasados de una rapaz coalición encabezada precisamente por las mismas potencias que se habían comprometido a respetársela. El primer golpe lo asestó Federico II, quien, sin la más mínima provocación, penetró en Silesia, y en el campo de batalla de Mollwitz, gracias a la firmeza de su infantería prusiana, mostró al mundo la debilidad de Austria. Era inútil suponer que, después de semejante revés austríaco, podría ser localizada la lucha. De todos los confines del cielo llegaban los buitres para precipitarse sobre su presa. Francia quería quitar a Austria los Países Bajos y el Luxemburgo. Baviera deseaba la corona imperial y la extensión de sus fronteras en sentido oriental. El elector de Sajonia, que era también rey de Polonia, estaba ansioso de reclamar su parte de un imperio que estaba amenazado con la disolución. En la coalición antiaustríaca, Francia, el viejo enemigo de los Habsburgo, actuaba como punta de lanza, creyendo llegado el momento para, con la ayuda del nuevo e inesperado poderío de Prusia, establecer de una vez para siempre su predominio político en Europa. Durante algún tiempo todo iba a medida de sus deseos. Su ejército penetraba en Bohemia y tomaba Praga, mientras los bávaros amenazaban la seguridad de Viena. Se había estipulado que la corona imperial, que había sido conferida durante más de 3 siglos al jefe de la familia Habsburgo, pasaría a Carlos Alberto de Baviera, que discutía los títulos a ella de María Teresa y que estaba dispuesto a atacar sus territorios. Nunca en su larga y dificultosa historia, hasta el último año de la Gran Guerra, la fortuna de Austria descendió tan bajo como a comienzos del verano de 1741. Siguió luego un notable cambio de fortuna. En sus horas de tribulación, María Teresa se entregó a la lealtad de sus súbditos húngaros y aquella aristocracia caballeresca y belicosa respondió con fiereza. Los bávaros fueron arrojados de Múnich y los franceses de Praga. Por una singular ironía del destino, Carlos Alberto, el nuevo emperador, se vio obligado a firmar un tratado renunciando a sus pretensiones a la sucesión austríaca y cediendo sus dominios hereditarios a la reina de Hungría hasta la paz general. El verano de 1742 la rueda de la fortuna había hecho ya su revolución completa. La política agresiva de Francia había resultado desastrosa para ella. El invasor de Bohemia se había obligado ahora a defender Alsacia y Lorena. Inglaterra y Cerdeña habían echado su fuerza al lado de Austria y una afortunada batalla en Dettlingen, junio de 1743, la última en que un rey inglés empuñó la espada, dio cuerpo a la idea de que la invasión de Francia podía ser intentada con éxito por dos ejércitos que avanzasen respectivamente desde puntos situados en el Rin medio y superior. La causa principal de este súbito cambio de fortuna debe atribuirse a la actuación del rey de Prusia. Federico trataba de guardar Silesia, pero no estaba dispuesto a malgastar un solo thaler prusiano o una sola vida prusiana para conservar su adquisición. En todo momento estuvo dispuesto a tratar con la reina de Hungría a condición de que se lo garantizase su conquista silesiana. Sobre esta base se salió de la guerra en octubre de 1741 y sobre ella de nuevo volvió a salirse en julio de 1742, esta vez llevándose consigo a los sajones de las filas de los adversarios de Austria. Libertada de sus más temibles enemigos por la paz de Berlín, julio de 1743, y rebosando de júbilo por una sorprendente serie de victorias, María Teresa decidió explotar plenamente su éxito. Ante su ardiente imaginación brillaban las mejores posibilidades: la anexión de Baviera, la conquista de Alsacia-Lorena, la recuperación de Nápoles y de Silesia. La guerra, que comenzó con un plan para la ruina de Austria, se transformó en una guerra para desmembrar a Francia, y en el calor de su imaginación y en el transporte de su victoria, la reina de Hungría rechazaba toda idea de paz. Ante esta implacable actitud, Inglaterra, sorda a los consejos de su estadista más prudente, se colocó al lado de María Teresa. Walpole, que había sido contrario a la guerra con España, no era menos opuesto a provocar una ruptura con Francia, pues preveía que la primera consecuencia de tal complicación sería un levantamiento jacobita que podía arruinar la dinastía hanoveriana.
Pero la paz no estaba de moda y Walpole fue apartado del poder para hacer lugar a consejeros que respondiesen mejor a las disposiciones excitables del país y del rey. Carteret, el más cumplido, pero no el más prudente de los hombres, tomó las riendas. Febrero de 1742, y con su amo, que antes que nada era un hanoveriano, empeñó al país en una campaña continental. Un tratado firmado en Worms, septiembre de 1743, entre Inglaterra, Austria y Cerdeña, resucitó el plan de una gran alianza fortificada con subsidios ingleses contra las ambiciones de Francia. Los aliados no habían contado con Federico. Aquel astuto soberano había vigilado con creciente ansiedad el curso de los triunfos de Austria en Occidente. Es un error capital en política, decía, confiar en un enemigo reconciliado, y Federico no confiaba en María Teresa. Lejos de creer que se había reconciliado con ella en la paz de Berlín, estaba convencido de que la reina preparaba el desquite. Por lo tanto, mientras un ejército imperial mandado por el príncipe Carlos de Lorena estaba ocupado en Alsacia, Federico, arrojando los principios al viento, rompió la paz, invadió Bohemia y tomó Praga. 16 de septiembre de 1744. De pronto quedó alterada la contextura de la guerra. La nueva entrada en ella de Federico colocó a Austria a la defensiva y libró a Francia de un grave peligro. Una serie de brillantes piezas de botín se vislumbraban por el gobierno de Luis XV, la conquista de Bélgica, el destronamiento del rey Jorge, el restablecimiento de una dinastía católica en el trono inglés. Un ejército francés bajo la hábil dirección del príncipe Mauricio de Sajonia entró en los Países Bajos austríacos y por 2 veces, Fontenoy, 11 de mayo de 1745, y Lofeld, 2 de julio de 1746, obligó a un general inglés a aceptar la derrota. El fracaso del plan francés se debió en definitiva a la preponderancia del poderío marítimo inglés y a la continuada adhesión del pueblo de Inglaterra a la causa protestante. Las tempestades del canal dispersaron una flota de invasión. Corsarios ingleses arruinaron el comercio francés y Carlos Eduardo, que levantó la bandera de los estuardos en los Highlands en 1745, aprendió la amarga verdad de que un impopular rey hanoveriano podía contar con el apoyo pasivo de una población letárgica pero sinceramente protestante. La causa jacobita, que consiguió despertar todavía muchas esperanzas románticas y muchas lealtades, cayó en el campo de batalla de Culloden, 16 de abril de 1746, pero ya estaba arruinada desde el momento en que resultó evidente que los ingleses no estaban dispuestos a ponerse de parte del príncipe Carlos cuando éste avanzaba desde Carlisle a Derby. Por débiles que fueran los derechos de Jorge II al afecto de sus súbditos, su trono estaba demasiado sólidamente establecido para ser derribado por un pequeño ejército de rudos espadachines gaélicos de los Highlands de Escocia. La temeraria aventura, glorificada por el genio de Sir Walter Scott, sirvió para consolidar la monarquía protestante y para extender su autoridad a muchos valles salvajes y solitarios del extremo norte de Caithness. La sumisión de los Highlands fue el resultado sólido y perdurable del 45. Los caminos del mariscal Wade y los regimientos de los Highlands de Pitt completaron el acta de unión y pusieron a disposición de los habitantes católicos del norte de Escocia los enormes recursos y las variadas oportunidades de un gran imperio. En el teatro oriental de la guerra, ningún partido obtuvo ventajas decisivas. Si Federico se vio obligado a abandonar la ocupación de Bohemia, estaba todavía en situación de infligir tales derrotas a su adversario en Hohenfeld y en Sohr que, con la fuerza que le daban estos triunfos personales y con la ayuda de una útil victoria de sus aliados sajones, obligó a los austríacos a firmar la paz en Dresde, diciembre de 1745, que le garantizó la Silesia y el Glatz. Igualmente feroz e igualmente indecisa fue la sangrienta lucha por la supremacía que se desarrollaba al sur de los Alpes. Allí Austria y Saboya estaban frente a los dos reinos borbónicos y allí, como en Alemania, los austríacos se vieron al fin obligados a ceder un punto al adversario. La paz de Aquisgrán, 1748, que terminó la guerra, concedió el ducado de Parma a don Felipe de España.